Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Estamos comenzando periodísticamente a horas de que asuma un nuevo presidente. ¿Qué país recibe? ¿Por qué hay crecimiento económico y ese crecimiento no lo siente la gente común? Por lo menos estamos hablando de que los niveles de pobreza se han mantenido a lo largo de este último lustro, a lo largo de estos últimos 5 años. Vamos a hablar con un ex ministro de Hacienda que conoce muy bien el manejo de un gobierno y además está mirando un poco desde afuera ese país que está recibiendo Mario Abdo Benítez, quien asumirá la presidencia por los próximos 5 años. Y además, a lo que se ha venido dando, las manifestaciones de repudio al senador colorado Óscar González Daer. Su abogada incluso pide la imputación contra un grupo de ciudadanos que están protestando contra la corrupción que encarna González Daer ya también desde hace muchos años, desde su función de congresista nacional. ¿Seguirán los repudios? ¿Cómo continúa esta movilización ciudadana? Vamos a hablar con alguien que fue conocido popularmente como Aló René por sus pasacalles creativos, originales, y que es una de las personas que está coordinando estas manifestaciones de protesta. Esto es Periodísticamente, comenzamos. Hoy, en Periodísticamente, nos acompañan Alfonso Andrés Valdés Maldonado, más conocido como Aló René o el Gomero de los Pasacalles, quien lidera el grupo denominado Escrache Ciudadano, y el economista y exministro de Hacienda, César Barreto. Y ya está con nosotros, claro, le voy a decir Alfonso Andrés, y a lo mejor Alfonso Andrés no suena muy conocido, pero Aló René, sí, porque se ha hecho muy conocido con el nombre que lleva a su gomería. ¿Cómo estás? René, te digo. ¿Cómo Sí, estás, René. Alfonso Valdés, muy peligroso, puede ser un cobrador. Pues. Alfonso Valdés. Sí. Nombre. ¿Y cómo surgió lo de René? ¿Por qué te dicen René? ¿Desde chico? ¿Cómo surgió? No. Nosotros teníamos, el taller mío comenzó en sociedad con mi hermano, que se llama René. Galdino René Valdés se llama mi hermano. Yo me llamo Alfonso, como Alfonso es muy largo, entonces me pusieron Alo. ¿Entendés? Me quedé en Alo, entonces Aló René, por eso se llama así. Y la gente te dice René, y René es tu hermano en realidad. Sí, pero ya me quedé, ya le robé el nombre a mi hermano. Trajiste una de tus bubucelas. ¿De dónde conseguiste la? ¿Puedes mostrar un poquito? Porque esta estás llevando a las protestas. Sí. Estás llevando a las protestas contra González Daer. Sí. Pidieron la imputación de ustedes también. Estaba viendo que la abogada Sara Parquet pidió la imputación de ustedes. ¿Qué pensás de todo eso, René? Ella está pidiendo la imputación. Esta bubucela me regaló una persona muy especial. Podría decir quién es. Y con esta bubucela hay que... No, contanos ya ahora, ya dijiste. ¿Quién te regaló? Mabel Renfeld. Ah, Mabel te regaló. Y con esa bubucela... Espantarrata se llama. Espantarrata. Espantarrata le llamaste. Y con esa bubucela vas a todas las manifestaciones. Sí. La doctora Sara Parquet me quiere imputar por perturbación de la paz pública. Y yo absolutamente no tengo nada que ocultar. Hay grabaciones. En ningún momento agredí a nadie, en ningún momento fui violento, ni mucho menos lancé objeto contundente contra la casa del senador del senador Óscar González Daer. Y estamos ahí, estamos todavía en la lucha. Esto nos hace más fuertes. Ya hizo un pedido de imputación y estamos esperando a ver qué pasa. Quiero compartir, René, sí, o Alo, de las dos maneras, con los televidentes, un perfil que preparó nuestra producción para conocer más a nuestro invitado hoy. Alfonso Andrés Valdés Maldonado tiene 32 años y su estado civil es casado. Es conocido como Aló René o el Gomero de los Pasacalles. Lidera el grupo denominado Escrache Ciudadano, que desde hace poco más de una semana realiza actividades ininterrumpidas frente a la casa del senador Óscar González Daer y otros políticos. Es un ciudadano que siempre está presente en actividades cívicas. También fue candidato a concejal departamental por el partido Encuentro Nacional en las últimas elecciones. ¿Cómo decidieron continuar con el repudio, pero ya a González Daer? Porque lo de Ibáñez fue lo que había generado una movilización, René. Y luego la gente pensó que esto terminaba ahí, mucha gente dijo, no, esto ya no va a continuar, pero ustedes siguieron con el caso de González Daer. Sí, varios analistas en realidad dijeron que no iba a durar más de 3 días, ¿verdad? Y estamos acá, cuesta muchísimo, Guillermo, yo vivo en Ixtá, yo trabajo todos los días, tengo que venir a trabajar y de trabajar me voy a los scratches y después tengo que pasar a Ixtá, llego a las 11 de la noche, pero es un trabajo que alguien tiene que hacerlo. Cuando empezamos con la doctora Esther Roa y de Vera y entre otros compañeros.
y estuvimos en la plaza de Armas 6 personas con el tema de Ibáñez. De acuerdo. Sí, 6 personas. ¿Te acordás que vino un concejal inclusive de Itá con un grupo de gente a defenderle a Ibáñez? Y ellos eran mucho más que nosotros. ¿Y ustedes los 6 seguían ahí? Sí, seguíamos ahí los 6. ¿Y por qué, René? Claro, es lo ideal. Uno dice, ojalá la sociedad tuviese ese compromiso, pero ¿por qué? ¿Por qué ustedes tomaron esa decisión? Porque a vos te vimos muy activo desde hace unos meses con esto de los pasacalles, ya más de un año ya. 2 años ya. 5 años hace que estoy con el tema. 5 ya, sí. Pero digamos que cobró notoriedad en el caso de Víctor Bogado, la creatividad política que tuvo allí, mucho que ver. La Fonseca fue lo que reventó todo ahí. Ah, Blanca Fonseca, que existe también lo... Es una forma de demostrar la verdadera indignación. O sea, en realidad la sociedad paraguaya está indignada en su totalidad, ¿verdad? En su totalidad, contando algunos, ¿verdad?, que están viviendo de esto. Y demostrar la indignación, pero en las calles, en los hechos, pasar en los hechos. Nosotros los ciudadanos de bien no vamos a ser un tipo que ha legalizado la delincuencia como Oscar González Dar, porque eso fue lo que hizo, ¿verdad? Nosotros nos agredieron. Yo tengo mis fotos, mi foto y mi vehículo recorriendo los grupos de WhatsApp de la gente rodeada a González Dar. A mi compañera le agredieron, ya le rompieron su auto, le pincharon la rueda, le pintaron su vehículo. Y es el representante que los paraguayos no nos merecemos. Y vamos a seguir luchando nosotros contra todo el sistema. Vamos a seguir luchando y es por pelear. No vamos a cambiar de un día para otro nada. Eso hay que aclarar también. O sea, que es muy difícil que termine esta manifestación y que cambiemos algo. Pero va a quedar un precedente. Nosotros no nos merecemos un gobierno como este tan injusto. Pero hay gente que te va a decir, famoso, no te metas, ¿para qué te metes, mi hijo? Tu familia, por ejemplo, ¿qué dice? ¿Qué te dicen ellos? Y el otro día hubo algo que me tocó muchísimo. Yo tengo amigos míos que me aprecian mucho. Y el famoso es Jerez Hansi, que era de Orecolan de Taller y en Bajo. Logramos, no vas a poder contra la mafia, me dicen. Y con cobardía muy poco vamos a construir. O sea que con coraje, patriotismo y sobre todo sin violencia, yo creo que vamos a construir un Paraguay por lo menos más justo para nuestros hijos. Yo no creo que logré vivir ya en un Paraguay más justo, pero yo quiero creer que mis hijos puedan vivir en un Paraguay. ¿Tenés hijos, René? Tengo 2 hijas. 2 hijas. Sí. ¿De qué edades son? De 10 y 3 años. Son chiquitas, pero es un país mejor para ellas. Exactamente. Yo le estoy haciendo, o sea, que con el sacrificio de su madre, y nosotros le estamos haciendo estudiar, y entonces le estamos dando una formación básicamente para que el día de mañana ella no tenga que ir a hacer hurra detrás de un político para conseguir un cargo, por ejemplo. O inclusive cosas peores, ¿verdad?, que a lo mejor no vale la pena mencionar, pero todos somos conscientes de cómo los políticos manejan y más todavía en el tema del trabajo. ¿Cómo tenés ese nivel de conciencia? Porque algunos van a decir, bueno, pues estás en un taller, un trabajo sencillo, aparentemente, ¿verdad? Sí. Pero vos tenés un nivel de conciencia cívica, por lo que estás diciendo, muy alto, ¿verdad? Una aspiración de tener un país diferente, y te involucras en una causa. Te pregunto esto porque, como te dije, hay gente que te va a decir, ¿para qué te metes? ¿Vas a perder? ¿Te expones a que te hagan algo? Invertís tu dinero también, ¿verdad? Porque tenés que irte, moverte, tu tiempo, te arriesgas mucho. ¿Cómo llegas a eso? ¿Fue en la familia, fue en la sociedad, al leer nomás en las redes? ¿Te empezó a picar el bichito, digamos? ¿O cómo se genera todo eso en vos? Siempre tuve un ámbito de rebeldía, una rebeldía, pero lo que más despertó en mí fue que yo conocí varios países, ¿verdad? Y vi cómo... ¿Cómo conociste varios países? Trabajando. Yo también soy cocinero, me fui a trabajar en España, estuve 4 años. También tuve la oportunidad de conocer Portugal, tuve también en Italia un poquito. Tenés una buena experiencia y eso te permite comparar las realidades también. Exactamente, y nosotros, yo creo que Paraguay es un país muy rico. Nosotros tenemos malos gobernantes y la ignorancia que deramos del electronismo, que nos hicieron creer que un trapo es el que tiene que ganar y no el candidato, y que si vos estás en contra del trapo es porque vos sos comunista, zurdo o contrera. Y nos hicieron creer tantos años eso que nosotros vemos, por ejemplo, las elecciones vemos como un partido de fútbol, que hay que ganar. No importa quién sea el candidato, pero hay que ganar. Es tu equipo y tiene que ganar. Es como... El problema es que se juega al país, no se juega un partido nomás. Se juega el futuro de todo el mundo.
Y como te digo, yo creo que en Paraguay tiene bastante recursos y hay mucha desigualdad, ¿verdad? Desigualdad, cuando hablamos de desigualdad, igualdad es que a un senador o a un diputado se le atienda en un servicio médico VIP que nosotros estamos pagando, mientras nuestros compatriotas, y yo conozco eso porque yo viajo mucho al interior, el solo hecho de abrir la canilla ya es un lujo para ellos. Entonces, buscar un poco esa igualdad. Yo sé que me va a costar de mi taller y eso, pero creo que en varias personas estoy levantando conciencia. Yo creo que sí, mira lo que dijiste, creo que me va a costar, yo en mi taller, imagino que ahí tus clientes también te van a decir cosas, ¿verdad? La Sí. gente que llega, alguno te va a aplaudir, otro te va a decir, cuídate. No, de hecho que cuando uno toma una postura y siempre va a haber críticas malas. De hecho que mi señora, por ejemplo, ya no tiene redes sociales porque había gente que me criticaba con todo, entonces ella no... Claro. Sí, no daba para esto, pero uno tiene que aprender también a respetar la opinión ajena. A mí me costó mucho tiempo, a todo el mundo le contestaba yo, si no mi hermano se metía y le contestaba a todo el mundo, ¿verdad? No, pero te vas a volver loco. Si Sí. contestaba a todo el mundo, te volvés loco. No tenés tiempo, no vas a trabajar, no vas a vivir. Entonces llegué a un punto que también respeto la opinión ajena. El otro día, por ejemplo, cuando empezamos con Ibáñez, el concejal de Itá, que le llevó a unas cuantas personas que creo que se va a ir como director de Capaz o algo así. Y entre ellos estaba un ex compañero mío, y te juro que me dolió en el alma verle a un ex compañero del colegio mío, como yo soy de Itá, ¿verdad? Sí. Y me fui en la carpa de la Resistencia, estuve sentado ahí porque me fui desilusionado, porque ellos eran mucho más que nosotros y nosotros Sí. éramos indignados ahí. ¿Y con tu compañero no hablaste? No No, llegaste a hablar. hablé, justamente él se fue y me saludó y ¿Y qué yo, te le, dijo? yo le pregunté en el Ayapuave, Diego, y dice, Alfonso, yo hace un año que no trabajo y este tipo se va ahí como, ¿y qué quiere que haga, boludo? Entonces nosotros necesitamos una clase política, porque ahí yo lo entendía, ¿verdad? O sea, él se fue Por un arreado, car- digamos, por sí. esa necesidad que tenía directamente. Por eso es lo que es importante, Guillermo, que nosotros los paraguayos, o sea, que las autoridades que tenemos, los representantes, no se aprovechen de la necesidad de las personas, que trabajemos en su necesidad. Y tenemos que dejar de pensar que los políticos no están para solucionar. Lo que pasa es que es negocio, pues, tener a la gente Sí, en la yo necesidad, creo porque que así sí. vos le tenés como carne de cañón, le usás. Sí, yo sé eso. Nuestra gente cree que los políticos están para que te compren pollo cuando te enfermas. En realidad el pollo no tenía que bancar en una enfermedad, o sea que no, el Claro, Estado el le tenía que sistema tiene proveer. que funcionar. Entonces la gente cree pues que porque Julanito le dio una bolsa de pollo ya le salvó la vida. Entonces no es eso. Justamente me estuve discutiendo con un abogado el otro día, o sea que estuvimos discutiendo por un diputado X. Y me dice, no, él ayuda a muchas personas, le dio trabajo, pero vendió ñacileta. Entonces, ¿de qué me sirve? Yo le voy a dar 100 bolsas de pollo porque no venda ñacileta, digo. Entonces, Claro, porque el pollo se acaba. entonces ahí pues está el negocio que ellos usan. Y ahora la indignación es total, pero cuando llega las elecciones con el pañuelo rojo y azul, para adelante otra vez. Te quiero preguntar dos cosas, después de la pausa. La abogada de González Dar dijo que tenés antecedentes graves. No. Pero te voy a preguntar enseguida. Sí. Y lo otro es cómo continúa esto. ¿Cómo Sí. continúa esta movilización, por lo menos en la idea que tienen ustedes? Enseguida, periodísticamente, seguimos conversando con Aló René, nuestro entrevistado en esta edición. Una entrevista muy interesante realmente. Ya venimos. Seguimos conversando periodísticamente con Aló René, uno de los representantes de este grupo de gente que se está manifestando ya desde la semana pasada frente a las casas de González Dar en Luque, expresando su voz de repudio. La abogada Sara Parquet decía que vos tenías antecedentes graves, ¿verdad? Sí. Pero no aportaba muchos elementos. Y te quería preguntar, vos no tenés antecedentes, ¿no? No, decía? no tengo yo antecedentes. Y ella trató de Sí, de enlodarte. manchar un poco la manifestación. En realidad su cliente es lo que tiene muchos antecedentes. Sí, por eso yo digo. Hay que mirar un poco la hoja de su cliente y... En realidad creo que él no tiene antecedentes, porque como manejan la maquinaria Sí. judicial. Con ya. una llamada te mete preso y con otra llamada te deja libre. Sí, así mismo es. ¿Cómo continúa esto? ¿Ustedes van a seguir hasta que salga González Dar o cuál es el plan de acción que tienen?
Nosotros estamos concentrándonos todos los días a las 6 de la tarde en la Plaza de Luque. Y de ahí vamos a ir tomando ya acciones, a lo mejor otra clase de acciones. Como te dije anteriormente, con mucho coraje, mucha valentía, mucho patriotismo y cero violencia. Nosotros queremos implementar una violencia para que no se manche justamente nuestra marcha. Pero también hay que entender que la gente también ya está harta, ¿verdad? Y muchas veces la gente ya viene ya con un hartazgo ya desmedida y pues yo le recomendaría a González que renuncie antes de que antes que esto pase a mayores. ¿Vos crees que le afecta? Porque a mí la sensación que me da es que no le inmuta, no le afecta, digamos, que un grupo de personas se junte, más allá de que vayan frente a una casa que tiene muchas propiedades él allá. No creo que lo afecte mucho. Y el escrache social que recibe no le afecta, imagínate ahora. En realidad él no se tenía que presentar, tenía que renunciar antes de presentarse. Si es que le afecta. Yo no creo que le afecte mucho, ¿verdad? Pero de hecho que si nosotros no tomamos esta medida, menos le va a afectar. En algo le tiene que molestar por lo menos lo que estamos haciendo. ¿Cómo surgió tu gomería, René? O sea, vos dijiste que estabas trabajando, recorriste varios países en Europa con la cocina. ¿Y hace cuánto te instalaste allí en...? Yo tengo ahí de los 17 años que estoy ahí, o sea que en el taller, hace 15 años que tengo mi taller. ¿Es un taller también? Es un taller, una gomería. Yo empecé con una gomería, mi gomería era, te cuento, en aquella época mi papá me compró por 5 millones la gomería completa, que era de cartón y madera, así, sin piso, nada. Y empecé yo a trabajar y de noche estudiaba, terminé mi colegio yo y trabajaba de día en mi taller y de noche trabajaba en la cocina. Y ahí te conocí a Eduardo Renault, no sé dónde le conoces. Y él me enseñó bastante cosas en la cocina. Entonces trabajaba de 8 de la noche a 1 de la mañana en la cocina y al día siguiente todo el día en el taller. Hasta que, pues con 18 años era eso, hasta que un día se me dio la oportunidad de viajar a los 21 años y viajé. Y le dejé a un familiar mío mi taller a cargo. O sea que cuando volviste el taller estaba allí... No, el taller seguía como estaba. Para que después de volver yo invertí en el taller y mejoré un poquito esa infraestructura de material ya y algunas que otras herramientas así, y empezamos ya a implementar el tema de motos porque vine a encontrar un Paraguay lleno de motos. Sí, totalmente. Sí. ¿Y en qué momento empiezan los pasacalles con contenido político? Porque siempre había, digamos, temas populares, pero ¿en qué momento entra ya el contenido político? Político, en realidad empezó políticamente porque era con el tema de Víctor Hogao, el escrache de Víctor Hogao. Y ¿cómo se te ocurrió eso? Porque la gente empezó a prohibirle la entrada, los bares, a prohibirle la entrada por todos lados. Y yo tuve otra idea mejor porque la gente normalmente le prohibía a él la entrada. Y yo le prohibí la entrada a él y a los que votaron en contra de su desafuero. O sea, los 23. Los 23. Y yo lo hice con pasacalle, entonces llamó mucho la atención eso. Sí. Y ahí empezamos, pero después novedad de política, si yo me voy a volver loco, si es que todo el tiempo, ¿no? Ibas a pintar cuántos pasacalles toda la semana. El sueldo se me da en pasacalle. Por eso, precisamente. René, te candidataste también a un cargo. Sí. A concejal departamental. Concejal departamental. No entraste. ¿Cuántos votos al final le dieron a tu lista? 15.000 votos yo tuve en mi lista. ¿Y cuántos necesitaban para...? 22.000 aproximadamente. ¿No estuviste tan lejos entonces? Sí, no estuve tan lejos, pero era más o menos por primera vez, estábamos probando. Yo tenía muy poca experiencia también en eso. Y nada, una buena experiencia. ¿Tuviste que poner plata en la campaña o no? No. En realidad no es eso, el que paga para llegar, llega para robar. No, pero yo me refiero a que uno... Tenés que hacer un pasacalle, tenés que comprar remera, repartir gorritos, calcomanías. La mayoría de las cosas me donaron así gente, esa gente allegada a mí, amigos míos. Un amigo mío me donó 200 remeras. Y con otro amigo que me hizo la serigrafía por cubierta usada y demás cosas. ¿Hiciste canje? Sí, hicimos un canje así. Y después eran los pasacalles, eso que también el señor que me hizo me hacía una cantidad simbólica, o sea que con un costo simbólico. ¿Y qué te dejó la experiencia de la candidatura? ¿Te vas a seguir candidatando a otros cargos? ¿Vas a buscar llegar al Congreso, por ejemplo, o a las municipalidades? ¿Sos iteño, a la ITA, por ejemplo, o no?
Y ahora mismo no estoy todavía acá en una lucha social. O sea, que de hecho que es muy importante el aporte desde dentro de la estructura política, ¿verdad? Yo como ciudadano puedo aportar mucho, ¿verdad? Pero como algún posible legislador o algo puedo aportar mucho más. Pero todo es conversable, tengo que ver el equipo y ir viendo esas cosas. Si yo no soy, a lo mejor puede ser una persona de bien que también yo le llame apoyo. No es que justamente tenga que ser yo, ¿verdad? Tus hijas son de Itá también, todos viven Sí. en Itá, ellas van al colegio allí, Sí. van al colegio allí, hablan contigo de esto, la más grande por lo menos la de 10 años. Sí, ella me quiere, la de 10 años me quiere acompañar por todo, quiere salir en la tele, pues. Entonces, Te quiere acompañar. ¿No le trajiste? Hoy lo hubiese traído. está en el colegio ahora. Ah, bueno, está bien. Y finalmente, trajiste un documento, pero lo estaba viendo, un certificado de antecedentes, Sí. que es el que digamos, te trata de atribuir la abogada Sara Parquet. Pero ¿podés mostrar el certificado de antecedentes? Por lo que estuvimos viendo, muestra que no tenés absolutamente nada. Sí. Acá no sé. No, y vamos a ver si se puede. Entonces, porque ese es el certificado de antecedentes que trajo Alfonso Andrés Valdés Maldonado, nacido en Asunción en enero, el 26 de enero de 1986, de nacionalidad paraguaya, no registra antecedentes. Esto emitido por la policía. Perdón, ¿quiere ser perdón? Ahí veo la fecha. Agosto, 14 de agosto. Hoy te fuiste a sacar para responderle a la abogada. Exactamente. Bueno, 14 de agosto. Lo sacó Que no entonces. quiera asociar la marcha ciudadana ella. Sabemos quién es la abogada, sabemos quién es su marido, así es que ella no quiera ensuciar una marcha ciudadana. Su marido fue ministro de la Corte por Yajucue, y ahora lo que es. Entonces, que no trate de ensuciar, por favor, la marcha que netamente ciudadana, no es como muchos quieren pretender decir, politizada. Acá, pues, cuando vos le atacás a un corrupto, o porque sos zurdo, sino porque sos soquetero. Uno de los dos. Entonces, que no quiera instalar eso en la sociedad. Que si quiere mentir, mienta a otro lado, pero que no que le quiera mentir a la sociedad, por favor. Que ya bastante hizo su cliente mintiendo, que no venga ya a querer mentir ahora. René, gracias por venir. Éxito y fuerza. A vos, Guillermo, muchas gracias. Aló, René, con nosotros, compartiendo periodísticamente. Es una de las personas que está protagonizando estas movilizaciones, tratando de que más gente también se sume a este repudio a la corrupción. Nosotros enseguida hablamos del país que va a recibir el presidente, Mario Abdo Benítez, presidente electo, ya a horas de asumir la presidencia del país. ¿Qué país va a recibir? Y este tema de la pobreza, ¿por qué es tan difícil que ese combate a la pobreza se traduzca en resultados? Lo vamos a plantear con un exministro de Hacienda. En instantes, ya venimos. Seguimos compartiendo periodísticamente y ya estamos con un exministro de Hacienda para hablar del país que recibe Mario Abdo Benítez y del país que va a tener que administrar durante los próximos 5 años. Estamos hablando de César Barreto, está con nosotros. César, gracias por estar con nosotros. Un placer. Bueno, ¿qué país recibe Mario Abdo Benítez en términos macroeconómicos? Y después hay un montón de preguntas que tienen que ver también con la microeconomía. Bueno, desde el punto de vista macro, la economía está creciendo. Hay una cierta preocupación respecto al contexto regional e internacional que como que se está deteriorando un poco por esta guerra comercial que hay entre los países grandes, Brasil y Argentina, que están en un proceso de ajuste. Eso nos condiciona un poco porque cuando los vecinos están complicados, obviamente que la capacidad de que el país pueda crecer se ve afectado, ¿verdad? Pero creo que desde el punto de vista macro, las cuentas fiscales están ordenadas, el sistema financiero está sólido, el Banco Central maneja bien la emisión de dinero, o sea, desde ese punto de vista creo que seguimos siendo ordenados y eso es una fortaleza, es algo positivo que recibe Mario Abdo, pero en un contexto complicado, entonces de todas maneras su gestión va a tener dificultades, ¿no? Yo creo ¿Dificultades regionales? Dificultades que vienen de afuera principalmente. Por la debilidad de las monedas de Argentina, de Brasil. Argentina que recién está empezando un proceso de ajuste. Vos sabés que los procesos de ajuste siempre son duros. Sí. Hay que reducir el gasto público en la Argentina. Eso va a tener impacto recesivo este año, recesivo el año que viene, en el mejor de los casos a partir
2020 en adelante puede ser que Argentina empiece de vuelta a caminar un poco mejor. Brasil está en proceso electoral y económicamente también tiene que entrar en un ajuste. El déficit fiscal es muy alto en Brasil. Tiene que corregir eso y eso también implica un contexto recesivo para el Brasil. Entonces, los vecinos están complicados y eso le va a condicionar al gobierno económicamente. Sin embargo, el Banco Central estima que vamos a seguir creciendo. Por lo menos es la estimación para el próximo año también. Claro, nosotros vamos a seguir creciendo, pero el crecimiento va a ser más complicado. O sea, nuestro modelo de crecimiento hoy en este contexto complicado es, estamos invirtiendo en obras de infraestructura principalmente con un endeudamiento por parte del Estado, ¿verdad? Eso nos sostiene un poquito. Y por otro lado, el sector agropecuario en general, que en la medida que el clima esté bien, eso ayuda si la cosecha es buena. La producción de carne es buena, entonces las exportaciones de estos dos rubros van a estar bien y eso ayuda bastante. Pero nuestro modelo más bien es, los vecinos están complicados y nosotros estamos compensando algo con inversiones públicas. Bueno, y en ese punto te pregunto, el propio exministro Peña, lógicamente defendió esto, dijo, es cierto, nos endeudamos más, pero el nivel de endeudamiento, el porcentaje que tenemos frente a nuestro Producto Interno Bruto es todavía está dentro de los márgenes tolerables para lo que necesitamos, que es la inversión pública en este momento como una de las prioridades. ¿Eso es correcto según tu visión o no? Bueno, la deuda efectivamente es todavía baja, aumentó. O sea, yo creo que hace 5 años atrás, tomando los indicadores viejos todavía, porque como cambiamos el PIB, eso ha cambiado un poco los indicadores, pero tomando los indicadores viejos, nosotros teníamos hace 5 años atrás deuda sobre PIB del 10%, hoy estamos un poco más del 20%. Sigue siendo relativamente bajo, pero no es lo mismo 20 que 10. Y si seguimos a este ritmo, dentro de 5 años vamos a estar en 30. No es lo mismo 30 que 20, ni que 10. Entonces, la situación va cambiando al ritmo al que nos vamos endeudando. Yo creo que nosotros vamos a tener que seguir endeudándonos, porque el contexto todavía va a seguir siendo complejo. Pero hay que contener el ritmo. O sea, creo que... esa emisión de 500 millones al año no puede seguir siendo... Yo creo que los 500 podemos mantener. Sí. Lo que no podemos es emitir 1.000. Yo creo que emitir 1.000 sería mucho. Creo que podemos seguir emitiendo, crecer la deuda a un ritmo más o menos de 500 millones por año, que nos va a permitir poder pasar estos años en que la región está complicado. Y todavía, bueno, vamos a aumentar la deuda, pero si 3, 4, 5 años el contexto externo mejora un poco, creo que ahí ya tenemos que empezar a reducir el ritmo de endeudamiento también. Nosotros tenemos que recuperar el equilibrio fiscal en los próximos 5 años con seguridad. Algo en lo que se han destacado los gobiernos, ustedes en Nicanora hoy, creo que es que medianamente han respetado lo económico, en general, ¿verdad? En general, más allá de que en algún momento han colocado más a políticos, ¿verdad? Pero en general, hoy Mario Abdo pone a una persona de su extrema confianza, bueno, hermano suyo, al frente del Ministerio de Hacienda, lo que indica que también va a tener una persona que va a tener poder. Y eso te quiero preguntar como es ministro de Hacienda. Es importante que el ministro tenga poder, porque va a tener que enfrentarse a colegas suyos que después van a cada uno a hacer sus lobbies en paralelo buscando más dinero de la caja. Yo creo que en este contexto el gobierno de Mario Abdo se nota que va a ser un gobierno... no sé cómo llamarlo a esto, no va a haber una línea tan clara de un presidente con un poder fuerte que marca pauta en todos los ámbitos, como fue el gobierno de Cartes, ¿verdad? Entonces, eso hace que, por ejemplo, en el gobierno de Cartes, un técnico podría ser perfectamente un ministro de Hacienda con buena gestión si tenía respaldo del presidente, ¿verdad? Creo que en este gobierno hace falta un perfil un poquito más amplio que eso. A mí me parece desde ese punto de vista que una persona con poder y con peso específico por tener una relación tan estrecha con el presidente puede ser importante, entendiendo que Benigno López también conoce de política económica, no es una persona que no conozca, no es economista, pero estuvo en el Banco Central muchos años, él conoce bastante cómo funciona la política fiscal y la política monetaria. No creo que haga cosas que estén fuera de lugar. Y aparte, los técnicos del Ministerio de Hacienda, hay una plana técnica importante que yo creo que le va a dar soporte, pero en mi entendimiento, en estos años en el que la política, la gobernabilidad va a ser más complicada todavía,
creo que un ministro de Hacienda con peso propio y con poder va a ser importante. ¿En el caso de Benigno o estás hablando El caso de Benigno estoy hablando, porque si uno pusiera un técnico, pongamos que un economista nomás, joven, técnico... O una persona que no tenga esa relación de poder y de tanta confianza. No creo que pueda manejar la economía en estos años, le va a ser muy complicado. Por eso estuve ahí, conozco, nosotros no hubiéramos podido manejar en su momento la política económica si no hubiéramos tenido el respaldo del presidente. En el caso de Nicanor, claramente le dio un respaldo fuerte a Dionisio en su momento cuando fue ministro, o a Ernesto Berger, o en mi caso cuando estuve yo, ¿verdad? Eso es importante cuando tenés un presidente con un liderazgo tan fuerte como el que fue él o que fue Cartes, ¿verdad? Por eso esa es tu experiencia un poco, César. Después viene la hora de tener que trabajar. Y ustedes como ministros lo saben, que empiezan cada ministerio presionando. Y las manifestaciones, y ahí es donde hay que tener la fortaleza de decir, bueno, esto es posible, esto no es posible, porque si no, abrimos la canilla y que empiece a chorrear para todas partes. Y el ministro de Hacienda tiene que poner, obviamente, las pautas y la parte de decir no en el tema es lo fundamental. Yo lo que espero es que el presidente de la República, en este caso Mario Abdo, le dé el respaldo a su ministro de Hacienda para que el ministro de Hacienda efectivamente pueda poner los límites que hacen falta. Yo estoy insistiendo mucho hoy, y voy a seguir haciéndolo, de que es importante ratificar la vigencia de la Ley de Responsabilidad Fiscal, porque ese es un poco el instrumento legal e institucional que tenemos que guía, que desde mi punto de vista razonablemente bien hacia dónde debería de ir la política fiscal. Pone, por ejemplo, límites a los aumentos salariales, pone límites al crecimiento de los gastos corrientes y pone límites al ritmo de endeudamiento. Las tres cosas que son importantes. Entonces, que hacen predecible a un país. Que hace predecible a un país. Entonces, si el gobierno de Mario Abdo y su ministro de Hacienda respaldan la vigencia de esa ley de responsabilidad fiscal y ojalá incluso también autoridades del Congreso lo hagan, yo creo que eso daría una tranquilidad importante, entendiendo que va a ser un gobierno más complicado de los próximos 5 años. Quiero meterme en un tributo específico que es la renta personal, porque cuando surgió el impuesto, se hablaba y el discurso era, este es un impuesto regularizador de la economía, normalizador, formalizador. La intención es que se formalice, que la gente pida boletas, que todo el mundo empiece a declarar. No hay una intención de recaudar. Sin embargo, el discurso se fue transformando. ¿Qué es lo que pasa? El déficit de lo que no podemos recaudar hace que tengamos que usar a la renta personal como una herramienta también para tratar de juntar plata. ¿O por qué se da ese cambio de discurso de un gobierno para otro, o ese cambio de visión sobre el espíritu de un impuesto? Bueno, yo creo que las necesidades son las que van marcando un poco las pautas, ¿verdad? La necesidad de gasto público es importante en Paraguay. Pongo un poco como ejemplo nomás. Si nosotros vamos a hacer una reforma educacional en serio, y va a implicar costos importantes en la educación, bastante más de lo que nos ha costado hasta ahora, ¿verdad? ¿Y cómo financiamos ese aumento del costo de la educación? Entonces ahí uno se tiene que poner a pensar, bueno, que tendríamos que buscar de la manera que sea lo más equitativo posible ese mayor gasto en educación. Entonces, ¿a qué impuestos recurrimos para financiar un aumento en el gasto que es necesario en la medida en que lo apliquemos bien? Sacando de lado que por ahí los políticos han hecho cosas desastrosas en este tema de la asignación de recursos, pero suponiendo que lo aplicamos bien, ¿con qué impuestos deberíamos de financiarlo? Desde ese punto de vista, yo creo que nosotros necesitamos avanzar hacia un sistema tributario más equitativo, donde el rol de recaudación del impuesto a la renta personal tiene que ser importante, ¿verdad? Ha pasado el periodo en el que introducimos un impuesto que no era parte de la cultura tributaria paraguaya, que creo que fue un paso importante, ha ayudado a formalizar la economía, todo el mundo pide facturas hoy porque hay que usar para IRP, qué sé yo, creo que fue importante para eso. Además se instaló como parte de nuestra cultura. Hoy todos declaramos impuestos. Yo no declaraba impuestos hace 7 o 8 años atrás, hoy tengo que preocuparme de hacer mi declaración de impuestos, ¿verdad? Ese es un cambio importante. Pero de aquí en adelante, como necesitamos seguir incrementando el gasto público en algunas áreas que son importantes, creo que el poder recaudatorio de un impuesto que es más equitativo en la forma que aportamos los ciudadanos, creo que va a tener que descansar sobre el IRP. Recaudar más, pero ¿cómo se gasta la plata? Enseguida te pregunto esto, el gasto público, porque una cosa que uno diga, bueno, me van a sacar dinero, pero vamos a tener hospitales de muy buen nivel,
no va a haber problemas de abastecimiento de fármacos, nuestras escuelas en buen estado. ¿Cómo se gasta la plata? Y en segundo lugar, la pobreza. Fue el eje del discurso del presidente Cartes, el combate a la pobreza. No hay una reducción drástica, sí una reducción, pero para 5 años creo que no, al menos un punto de vista. Se lo preguntamos enseguida al exministro de Hacienda, César Barreto, en Periodísticamente. Ya venimos. Seguimos conversando periodísticamente con César Barreto, decíamos, es ministro de Hacienda durante la era de Nicanor Duarte Frutos, también una maestría en Chile dentro de su proceso de formación. Y dos preguntas, o más que preguntas, tienen que ver con el pedido de tu análisis. La calidad del gasto público, porque uno dice, bueno, la renta personal, argumentabas recién que tiene que servir también para recaudar, para aumentar las recaudaciones, pero ¿cómo se gasta hoy el dinero en nuestro país? La calidad del gasto público. La gente pagaría impuestos, es el discurso que siempre escuchamos, si ve que su dinero se gasta bien. Cierto, yo comparto esa visión. Yo creo que hemos fracasado en eso. Ese es nuestro problema justamente. Yo hice un análisis hace un tiempo atrás de la ley de adecuación fiscal. Tuvo un aumento de la recaudación muy importante en Paraguay. Muchos recursos fueron al Estado desde el 2004 hasta el año pasado, ¿verdad? Sin embargo, lastimosamente en el proceso político en el cual se asignan esos recursos, y gran parte se fue para aumentar el salario de los funcionarios públicos, ¿verdad? Y ese creo que es nuestro mayor fracaso. Aumentamos mucho los recursos del Estado, pero miramos para el otro lado y lo que vemos finalmente es que hoy hay funcionarios que ganan mejor, ¿verdad? Que para ellos seguramente es bueno, pero desde el punto de vista de la ciudadanía que podría haber recibido mucho más servicios públicos de mejor calidad en distintas áreas, finalmente algo mejoró, pero realmente la calidad de los servicios públicos es muy mala, ¿verdad? Entonces, ¿Y en qué se falla entonces? Y falla nuestro proceso de asignación de recursos, que es el proceso presupuestario, en la forma que se prepara y se aprueba el presupuesto en el Congreso. O sea, por ejemplo, y hay dos eventos claros en estos 15 años que marcan claramente este tema. 2012 aumentamos los salarios 32% para todo el mundo, 800 millones de dólares por año de gasto adicional solamente en salario, y eso no mejoró nada de los servicios públicos, de nada. Entonces, ese tipo de irresponsabilidades no podemos tener. Este año aumentamos los salarios de los maestros un 16%. ¿Eso va a mejorar la educación? No va a mejorar la educación, porque son los mismos maestros, ¿verdad? Entonces, ese tipo de decisiones no podemos tomar. Entonces, mi punto es, yo no quiero pagar más impuestos, no importa si IRP, IVA, no importa qué impuesto sea, a no ser que esté relacionado con alguna reforma en la educación que nos garantiza a nosotros que esos recursos efectivamente van a terminar en una mejora en la calidad de la educación. Una especie de blindaje. Una especie de blindaje. De recursos. Tal vez hay que poner esa plata en el FONACIDE, que se asigna a través del FONACIDE. Recaudamos IRP, metemos en FONACIDE, no para la municipalidad, ¿verdad?, pero que se maneje en base a proyectos que se van aprobando para mejorar la educación, ya sea para capacitar a maestros. Yo estoy seguro que los maestros tienen que ganar más, sí, pero tiene que ser en base a capacitación. O sea, si un maestro hace una capacitación de un año en un tema determinado, ha mejorado su calidad, claramente que tiene que ganar más. Sí, con parámetros de evaluación también, con parámetros objetivos. de evaluación objetivos. Bueno, todo eso ellos no quieren hacer. Entonces, si todo eso ellos no quieren hacer, bueno, yo tampoco quiero pagarle más salario, ¿verdad? Entonces, hay que ser muy riguroso en este tema. O sea, uno habla, es cierto, hace falta más mejorar la educación, aumentar los gastos en educación, pero hay que ser muy riguroso en este tema. No podemos seguir haciendo lo que estuvimos haciendo en estos años, ¿verdad? Y el otro gran tema que te planteaba fue el eje del discurso del presidente cuando asumió, el combate a la pobreza. Hoy vemos las estadísticas y del 28 al 26,8 la pobreza total, prácticamente nada, digamos, porcentualmente está dentro hasta el margen de error de una medición de ese tipo. ¿Por qué? Coincidís primero en el análisis de que la disminución de la pobreza fue irrelevante. ¿Y qué falta, digamos? ¿Por qué no se ve? Si la economía crece, ¿por qué eso no se observa en las clases más necesitadas, digamos, como un efecto que las ayuda a salir de la pobreza extrema y después de la pobreza como concepto? Bueno, primero, la pobreza no se redujo, estuvo de hecho estancado alrededor del 28, 27, 26%. Estadísticamente bajó un punto y medio, pero en realidad no ha cambiado desde el 2013 hasta ahora. Yo creo que primero lo que se nota es que el crecimiento que hemos tenido, que más o menos es un promedio del 4% en estos años,
a ese ritmo de crecimiento nosotros lo que podemos es estabilizar la pobreza. Ese ritmo de crecimiento no es suficiente para bajar la pobreza. Bajamos la pobreza cuando la economía crecía un promedio del 5,5%, bueno, que fue hasta el 2013. A partir de ahí cambia el escenario internacional, caen los precios de commodities, ¿verdad? Los países vecinos entran en problemas, Brasil y Argentina, me acuerdo bien, allá por el 2012-2013. Eso le condiciona al gobierno de Carter, o sea, ya cambió el escenario y era mucho más complicado todo, ¿verdad? Igual crecimos al 4%, pero lo que se nota es que ese crecimiento no es suficiente para seguir bajando la pobreza. Para bajar la pobreza hace falta crecer más rápido, para lo cual hay que hacer cosas más complejas, más duras, más difíciles, ¿verdad? Y segundo, la pobreza depende mucho de las cuestiones individuales. Acá ya va a ir marcando la capacidad de salir de la pobreza, la propia capacidad de las personas. Entonces, si las personas no tienen la formación, la educación, la capacitación suficiente, nadie le va a poder sacar de la pobreza. No, es una cuestión macroeconómica. Claro, César, pero la población, entiendo el punto desde la base de que, bueno, hay 500.000 personas o 1 millón de personas que no tienen las herramientas básicas, el sistema educativo no les dio. Pero la población crece. Hay gente joven que se está incorporando. Esa gente joven reproduce porcentualmente el mismo esquema. Entonces, esa gente joven es la que no está accediendo a esas herramientas dentro del sistema educativo. O no accede luego al sistema educativo. Por eso no están accediendo. Ese es el problema, pues en la dinámica de la población que va creciendo, nosotros no estamos dándole las oportunidades para que pueda acceder a una mejor capacitación que le permite poder aspirar a mayor productividad, a mejores niveles de ingresos, ¿verdad? Esa parte estamos fallando, pero estamos fallando en los servicios públicos que le estamos entregando, la educación, la salud, ¿verdad? Todo lo que está relacionado a que una persona se pueda formar adecuadamente para que pueda ser productiva. Si uno tiene una población que apenas terminó la primaria, la capacidad que tiene por ahí de hacer trabajos muy básicos que hoy no le permiten tener un ingreso para dejar de ser pobre. O sea, es un problema estructural. Esto no es una cosa de que el crecimiento económico le va a ayudar a salir de eso. El crecimiento económico va a generar oportunidades ¿para quién? Para los que están preparados. Los que no están preparados van a quedar fuera igual. Y eso requiere una política pública diferente. Nosotros le podemos ayudar con subsidios, con programas de transferencia. De hecho, Tecomponán creo que ha mejorado en estos años también, ¿verdad? Pensión para adultos mayores. Pensión para adultos mayores se ha ampliado mucho. Algo hemos hecho. Eso es para paliar, pero no va a resolver el problema de la pobreza con eso, ¿verdad? Hace falta un esfuerzo que mejore las capacidades de la gente. ¿Y cuál sería? Y yo creo que programas de capacitación. O sea, oficios, mandos medios. A los mayores ya, los que ya están. Las microempresas. Formar a la gente. Formar a la gente y a los jóvenes, obviamente, educación que les permita, que les dé capacidades para poder trabajar. En este mundo hay que ser productivo. Hoy nadie te puede sacar de la pobreza si vos no sos productivo. No, totalmente. Y los programas de subsidio que existen son precisamente eso, paliativos para sobrellevar una situación determinada nada más. Paliativos. Ayuda, pero no resuelve el problema, ¿verdad? Con base en tu experiencia, finalmente te pregunto esto. ¿Qué recomendación o qué conclusiones sacás como ministro de Hacienda de las que puede aprender Benigno López, digamos, porque le va a tocar manejar el corazón del Estado, ¿verdad? De allí salen los recursos, ahora aduanas va a volver a depender de Hacienda. Sí. Se estaba reportando directamente a la Secretaría General, una cosa notable, ¿verdad? Pero bueno, hay una serie de movidas que obviamente entiende bien Benigno López que tienen que hacer, pero en tu caso, había presiones, te pecheaban, conspiraban. ¿Cuál es la experiencia como ministro de Hacienda? Y la experiencia es dura porque los recursos, o sea, mucha gente quiere más recursos en todos lados y el culpable siempre es el ministro de Hacienda porque como no alcanza la plata y además el ministro de Hacienda tiene que priorizar y tratar de enviar los recursos hacia aquellos lugares donde tengan más impacto en la gente, ¿verdad? Eso genera muchos roces porque los políticos en general que son los que están detrás de la gestión de los recursos quieren cuestiones para resolver cosas muy puntuales, ¿verdad? A sus electores, eso es muy desgastante, extremadamente desgastante, ¿verdad? Pero yo espero que la ventaja es que va a tener poder. Que va a tener poder. La confianza del presidente. Esa es una gran ventaja. Yo creo que
Benigno tiene el carácter, yo lo conozco, he trabajado con él en otras instituciones, tiene el carácter suficiente como para poder manejar esto adecuadamente, ¿no? César, muchísimas gracias por estar con nosotros, ¿eh? No, por favor, un placer. César Barreto, ex ministro de Hacienda, compartiendo con nosotros a horas de que asuma un nuevo presidente, el país que recibe y el país que tendrá que administrar durante el próximo lustro. Con eso nos vamos. Mañana vamos a estar escuchando parte de esta entrevista también en ABC Cardinal, en el feriado nacional que vamos a estar compartiendo con ustedes esa transmisión especial. Que pasen bien.